Bueno, ¿qué tal? Bueno, esta es la clase que van a ir todas las clases en forma sincrónica. Ustedes tienen a Patricia, que son la comisión ustedes de los martes a la tarde. Patricia les va a ir diciendo cómo van pasando las dudas, pero las clases eh, que voy dando son asincrónicas. Tienen una característica. Este video es el video de la primera clase eh, y ustedes esta clase no la tienen en ninguna bibliografía porque es la introducción en donde les doy todos los conceptos básicos para poder leer. De todas maneras, esta clase la tomo siempre. Recuerden que tenemos los parciales virtuales, pero el final es oral, por las dudas. ¿Sí? Y esta clase le va a permitir después leer El malestar en la cultura, que es uno de los libros que tiene el programa, y el otro, tiene varios, pero el otro es La construcción social de la realidad de Berger y Luhmann. Toda la bibliografía debe estar ya subida. Pero bueno, para poder leer El malestar en la cultura, que es un libro de 1930, primero hay que tener algunos conceptos porque Freud va a dar, Freud se escribe Freud, ¿sí? Va a dar por entendido un montón de cosas, porque es un libro posterior. La idea de leer este libro es entender por qué sufrimos estando en, qué nos pasa estando en cultura, ¿sí? ¿Qué nos sucede a nosotros estando en cultura? Básicamente es un libro que se basa en hablando de nosotros los neuróticos. Nosotros somos los neuróticos que, digamos, somos los que vivimos en cultura. No es que un psicótico o un perverso no pueda, que son estructuras clínicas del psiquismo, sino que después vamos a ver las diferencias eh, en esta primera clase. Por eso es importante que tengan a mano ese cuadrito que yo mandé, que es una especie de resumen. Con ese resumen no alcanza para leer a Freud. Se los aclaro de ahora. Son conceptos que les van a permitir leer el texto, pero al libro hay que leerlo completo. Entonces, con esta primera clase empezamos y en la segunda clase yo voy dando lo más importante de cada uno de los apartados del libro El malestar en la cultura, ¿sí? Para que vayan leyendo. No dejar la lectura para el último momento, por más que los parciales sean virtuales, porque después se acumula todo y, digamos, tenemos un tiempo para responder las preguntas, las inquietudes. No es que vamos a responder todas las preguntas el día anterior al final. No va a pasar eso. ¿Sí? Por eso vayan llevando una lectura. Bueno, yo mandé esa especie de resumen y en ese resumen van a ver que hay varios conceptos. El primer concepto que debo haber puesto, bueno, lo tengo a mano, es el concepto de pulsión. ¿Sí? Estos conceptos básicos le van a permitir a ustedes entender de qué está hablando Freud en El malestar en la cultura, ¿sí? Porque todos estos conceptos están en otros libros, pero no tenemos este para leer, no tenemos tiempo porque hay muchas otras cosas para leer en la materia. Bueno, puse el concepto de pulsión, la definición sería así, algo como que es un concepto eh, fronterizo, se quiere, entre lo anímico y lo somático, y que siempre va a intentar satisfacerse. ¿Por qué es importante hablar de la pulsión? Porque nosotros no tenemos instinto, tenemos pulsiones. Instinto tienen los animales. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Aun cuando en la traducción de los libros encuentren la palabra instinto, instintual, o derivados de la palabra instinto, Freud está hablando de pulsión. ¿Qué es una pulsión? Entonces, bueno, ya dijimos que es un concepto fronterizo entre lo somático y lo anímico. Somático significa que empieza en algún órgano del cuerpo y se instala como displacer en lo anímico. ¿Por qué hablamos de placer y displacer? Porque son los principios que rigen nuestra vida. Un principio, aunque no esté ahí, se los digo, y lo tienen que recordar, es el principio de placer que va a regir querer hacer lo que nos da la gana e encontrar el placer y la felicidad en la vida, cosa que no es posible. Y el otro principio que me rige a mí en lo cotidiano es el principio de la realidad, en donde algunas cosas se pueden y otras no. Entonces, estos dos principios están directamente ligados a la idea de la pulsión, lo que nosotros tenemos. Bien, yo en el cuadrito le puse cuáles son las características de una pulsión. Sí, una pulsión tiene un motor que la lleva adelante, que es la libido. Ahora vamos a ver qué es la libido. Tiene una meta, que es la satisfacción. Toda pulsión se va a satisfacer. Tiene un objeto, ¿sí? El objeto varía. Eso es lo que hace la diferencia con un instinto. Por ejemplo, tengo hambre, aumenta el displacer, ¿sí? Porque me duele el estómago, tengo ganas de comer. Entonces, para que ese displacer baje, voy a ir a comer, ¿sí?
cuando voy a comer esto que se originó en el estómago, porque tengo hambre, elijo algo para comer. Por ejemplo, yo me como un sándwich de jamón y queso, ¿sí? Pero otro puede elegir una ensalada de lechuga, ¿sí? Por eso el objeto es variable. En cambio, mi gato tiene hambre y va y come la comidita que le dejamos o se caza un pajarito, digamos, pero él no puede elegir, come lo que tiene a mano, ¿sí? Lo que su instinto le dice que tiene que elegir, ¿sí? En cambio, nosotros podemos elegir o podemos esperar. Siempre se va a intentar satisfacer. Lo importante de la pulsión es no confundirla con el instinto, por favor. ¿Sí? Que el instinto tiene los animales. Están condenados a ser quienes son. El gato está condenado a ser gato, el perro está condenado a ser perro. Nosotros podemos ser otras cosas. Por ejemplo, deshumanizarnos. Esa posibilidad no está en los animales. Nosotros sí, por eso tenemos pulsiones. Y son maleables. ¿Por qué? Porque puedo elegir otra cosa para satisfacerme. Ahora, hay dos pulsiones básicas que ustedes ya la conocen, una es pulsión de vida, que Freud le va a llamar Eros, y otra es la pulsión de muerte, que después que Freud escribe, otros autores le van a poner Tánatos. Tánatos es el dios de la muerte para los griegos. Pero no fue Freud que le puso el nombre de Tánatos. Pero igual, es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Puse ahí un cuadrito en donde hay pulsiones parciales de vida, que son dos. Las pulsiones yoicas, o sea, lo que van a estar ligadas a la etapa oral, anal y fálica, y aparte hay otras, pero estas tres básicamente, ahora las explico, y pulsión de autoconservación o yoica, que es la que me permite, por ejemplo, comer, ¿sí? Para estar en la vida. La pulsión de muerte, que a su vez tiene otras parciales, que son las sadomasoquistas. No las vamos a ver ahora porque está dentro en uno de los apartados del malestar de la cultura y después la volvemos a ver cómo es que funciona. Tener en cuenta que estas pulsiones no son contrarias, se complementan todo el tiempo. Digamos, no tendría sentido vivir si no estuviera la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque yo no me puedo comer el jamón, el sándwich de jamón y queso si no destruyo un cerdo. Si tengo que matar el cerdo para tener jamón. Sí, y la que se come, la ensalada de lechuga, no se come la lechuga viva, tuvo que haberla matado, o sea, la arrancó del piso para comérsela. O sea, la pulsión de vida sirve, la pulsión de muerte sirve a la pulsión de vida en varias oportunidades a lo largo de nuestra existencia. Ahora bien, una y otra se complementan, pero la pulsión de muerte, que es una de las preguntas que a veces hago, digo, recuerden que tienen parciales virtuales, pero finales oral. ¿Qué es lo que quiere la pulsión de muerte con nosotros? No es matarnos específicamente, nos quiere volver por una cuestión biológica, porque es así, no puede ser de otra manera, al periodo anterior de estar acá en esta vida. Y yo pregunto, antes de estar acá, ¿dónde estábamos? Y la contestación básica es en la panza de mamá, en el útero de mamá, que yo no, estábamos en la no existencia. ¿Sí? Yo durante millones de años tuve la no existencia. Alguien me sacó de ahí, que fue mi mamá, y me trajo acá. Ahora estoy en la existencia. Tengo que volver ahí otra vez. Todos tenemos que volver ahí. Y de eso se va a encargar la pulsión de muerte, o sea, Tánatos. Nos va a volver a la no existencia, no que nos va a matar, nos va a volver a la no existencia. ¿Sí? Ahí es donde deberíamos estar. Bueno, para esto sirve. Bueno, aclarado esto, la otra definición es la definición de líbido. ¿Qué es la libido? La libido es la energía sexual. Vieron que yo dije que el motor de la pulsión era, o sea, tiene un motor, algo que la lleva, una energía que la lleva a hacer lo que tengo que hacer. Si tengo hambre, a comer un sándwich. Bueno, es ese fluido que le permite, digamos, que uno funcione se llama líbido. Que la libido es la energía sexual. Que sea sexual para Freud no necesariamente tiene que ser solo sexo, sino sexual. Cuando es sexual, implica que es la vida, por eso se llama pulsión sexual, la pulsión de vida. Uno hace un montón de cosas en la vida. Veamos después, cuando leamos el malestar en la cultura, cómo es que esta pulsión sexual se abre en un montón de otras cuestiones en la vida cotidiana. Esa es la libido. Ahora, vamos a explicar qué sucede con nosotros en ese otro cuadro que está por debajo, que es el cuadro de la construcción del yo. Bien, cuando uno nace no tenemos un yo. ¿Sí? La gente cree que uno nace y le llaman, no sé, Mario, Pedro, qué sé yo, como se llame, y uno es eso. No. Un niño cuando nace es pura libido narcisista, o sea, libido, un conjunto de energía sexual, ¿sí? Y es narcisista porque el narcisismo tiene que ver con que yo lo quiero todo para mí, no quiero nada para nadie más. ¿Por qué? Porque eso es nuestra libido. De una gran parte de eso
se arranca y se construye el yo. ¿Sí? Y una parte de esa libido narcisista queda en nosotros, que es la que nos permite ir por la vida haciendo cosas para uno. ¿Sí? El exceso de eso va a ser un narcisista. Pero de ahí va a salir el yo. O sea, el niño no tiene un yo. ¿Sí? Es alguien a quien hay que construir, digamos. ¿Cómo se construye esto? Lo hace mami y papi. A ver, mamá y papá son funciones, función materna y paterna. No necesariamente esto es un papá biológico, una mamá, puede ser un tío, un abuelo, qué sé yo, un vecino, qué sé yo, el que esté ahí para este niño, da igual, que cumpla la función. Ahora, cumple la función porque este niño no tiene un yo. Si lo único que quiere es el placer, hasta el año, año y medio. Por eso puse que la construcción del yo es el año, año y medio. Y puse en lo que se llama el estadio del espejo. El estadio del espejo es un concepto que otro autor que relee a Freud y conceptualiza parte de su teoría, se llama Lacan, que es muy conocido. Si bien Freud habla de la construcción del yo, no con esta metáfora. Esto es una metáfora, ¿sí? Pero puede suceder en la realidad. En esta metáfora, lo que va a decir es que hay una madre que está frente a un espejo, recuerdo que es una metáfora, aunque puede pasar, con su bebé de año y medio, el nene se mira al espejo, sonríe y la madre se da vuelta, mira a la madre y la madre dice, ese sos vos. O sea, lo primero que hace la madre ahí, le asegura que él es un uno diferente de ella, ¿sí? Que hay un otro. Hasta acá el bebé nunca supo que había un otro. Cuando el bebé chiquito cree que el mundo que está a su alrededor es una prolongación de sí mismo. ¿Sí? La mesa, la teta de la madre, todo alrededor es una prolongación de él. Por eso se llama libido narcisista, lo que lo conforma. ¿Sí? Acá se da cuenta que no, que hay un otro. Sin embargo, eso le alegra bastante. ¿Por qué le alegra? Bueno, le alegra porque él hasta ese momento pensaba que estaba todo desmembrado y acá se ve íntegro. ¿Por qué se cree desmembrado? Bien, porque no tenía un yo. El yo lo integra. ¿Cómo lo ven ustedes cuando el bebé es chiquito, para las que son madres? Cuando el bebé es chiquito y ustedes lo quieren cambiar, mueve los bracitos por un lado y las piernitas y dice, ay, qué difícil que es cambiarlo. Claro, porque está desmembrado. Él siente que está desmembrado. Cuando lo pone frente al espejo, digamos, en forma metafórica o literal, y él se encuentra íntegro, sabe que ahora está alegre porque es un yo, pero también sabe que hay un otro y por lo tanto se puede alejar. Y es cuando el nene empieza a gatear o a caminar. Se aleja de la madre y vuelve. Eso también lo va a angustiar. Ambas cosas a la vez. Por un lado se angustia, pero por otro lado se alegra. De ahí en más, cuando le cambian los pañales, porque ahí tiene año, año y medio, el nene no va a hacer más esto con las piernitas y los brazos. ¿Sí? Porque ya tiene construido un yo. Hasta antes de esto no tenía un yo. Si lo único que tenía era pura pulsión sexual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere hacer un niño de ahí en más hasta los 4 o 5 años, en donde todavía no hay el registro de lo moral, de lo que se puede, de lo que no se puede, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es asqueroso y lo que no lo es? Por eso los chicos hacen las cosas que hacen. ¿Sí? A los 2 años tocan la caca y no les da asco ni nada, y las madres se enloquecen o se meten los dedos por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro de que eso esté bien, esté mal, sea bueno, malo o asqueroso. Eso se instala mucho después. Aproximadamente esto se termina a los 5 años, un poco más, por ahí. Después vamos a ver desde la sociología, con el otro libro, el otro autor, cómo que se instala. Ahora, estas cosas que el niño va atravesando desde que nace hasta los 4 años son diferentes etapas. En estas etapas, en donde no hay moral, ya dijimos, y el nene va haciendo lo que le viene en ganar, tendrá la función materna y paterna que lo va conduciendo a lo largo de estas etapas. La primera etapa es la oral, luego la anal y luego la fálica. En la oral, el órgano erógeno es la boca, ¿sí? Por eso el nene todo se lo lleva a la boca, ¿sí? Hasta los 2 años. ¿Sí? Por eso está la teta, el chupete, la mamadera, etcétera, etcétera. En la etapa anal, todo tiene que ver con la retención y la expulsión. ¿Sí? Por eso es que las madres en esa etapa, hasta los 3 años, un poco más, le enseñan a retener para ir al baño y sacarle los pañales. En la etapa fálica es la última etapa en donde todo tiene que ver con la genitalidad, la diferenciación de los sexos, etcétera, el onanismo y todo eso. Bien, lo que puede pasar es que en cada una de estas etapas quede alguna fijación. De hecho, todos tenemos fijaciones en alguna de esas etapas. Todas estas cosas que uno vive en la niñez, hasta los 4 o 5 años, serán reprimidas y guardadas en el inconsciente. Y eso es parte de una de las estructuras que después vamos a ver en la primera y segunda tópica de Freud, y después la explicamos.
queda reprimido, por suerte. ¿Sí? Entonces hay un montón de fantasías sexuales de los niños en esa etapa. Todas esas fantasías tienen que ser guardadas y reprimidas. En la adultez van a pasar alguna de esas, van a saltar, digamos, o a intentar atravesar la barrera de la represión. La represión es la censura que construimos para que lo que esté en el inconsciente no pase a lo consciente todo el tiempo. Si después vemos qué es el inconsciente, y va a pasar en forma de síntomas. ¿Por qué? Porque había fantasías sexuales. ¿Sí? Hay tres grandes cosas, lo van a leer en el malestar en la cultura, que todos los niños quieren hacer y los humanos también, son los que están reprimidas. ¿Y dónde se gestaron? En la niñez. ¿Sí? Todo por igual, no es que dependa de los padres. A todos se nos ocurrieron las mismas cosas, solo que están aparentemente olvidadas, en realidad están reprimidas. La primera cosa es intentar someter a todos los que tengo alrededor mío a la esclavitud. Claro, si es un niño, ¿a quién va a someter? Al perrito, al gato, le arrancan los bigotes, si tiene un hermanito, al hermanito. Someter a la esclavitud a todo el mundo. Otro, abusar sexualmente de los que tenemos al lado. O sea, tocar todo lo que se... Por eso los chicos tocan y tocan a otros en lugares que no tienen que tocar y los padres desesperan. Porque no hay ningún tipo de restricción. Y la otra es estafar a todos los demás. Habrá visto más de una vez cuando un niño tiene 3 años y hay un bebé, cómo le estafa, le saca los juguetes y todo demás. Todo esto, fantasía reprimida, cuando uno es grande ya no es que le saco el juguete al compañerito. Cuando pasa en forma de síntomas será un estafador. ¿Sí? ¿O no? Todas estas fantasías reprimidas cuando pasan como síntomas, si el síntoma, por ejemplo, estuviera en una fijación oral y sea, el síntoma que hago sea, por ejemplo, fumar, por ejemplo, comerme las uñas, por ejemplo, comer el exceso, son todas fantasías orales. Y las otras que también se están imaginando. Ahora, todo esto, mientras estas cosas no modifiquen mi vida, o sea, no alteren mi vida cotidiana, no alteren mi trabajo y no alteren la relación con nosotros, no hay mayor problema, no es patología. Ahora, cuando esto altera, cuando pasa como un síntoma, pero altera mi vida y no puedo trabajar, no puedo estar con los demás, no me puedo racionar, no puedo dormir, etcétera, entonces necesitará tratamiento. Mientras tanto, son partes de estas fantasías que aparecen en la adultez disfrazadas de síntomas. Por eso un síntoma es la satisfacción sustitutiva de una fantasía. Lo digo porque si no está puesto ahí, que lo debo haber escrito, porque yo después pregunto y pregunto los ejemplos, sobre todo en el final, ¿sí? Que es oral. Sí, también en los parciales. Bueno, luego van a ver que yo puse ahí las etapas, puse lo reprimido y puse más abajo, creo, porque no tengo el resumen acá a mano, que hay una primera y una segunda tópica. ¿A qué se refiere con tópica? Tópica viene de la palabra topos, que es lugar o demás, en donde Freud va a describir la estructura psíquica. ¿Sí? ¿Qué cosas hay en nuestra estructura psíquica? Así como ustedes describen que hay en un corazón, dicen aurícula, ventrículo y qué sé yo qué, acá es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas hay? En la primera tópica va a decir que hay un consciente, un preconsciente y un inconsciente. ¿A qué se llama consciente? Bueno, al consciente es todas las cosas que hago en la vida cotidiana, cuando tomo decisiones, cuando voy por la vida, ¿sí? Lo cotidiano que hace el yo, ¿sí? Ese yo que construimos al añito y medio en el estallido del espejo a partir de un montón de libido narcisista. El preconsciente es algo así como algo que no está ahora en el momento que yo lo tengo acá vigente, tomar una decisión, elegir algo, etcétera, pero que si hago un esfuerzo lo puedo hacer. Por ejemplo, en este momento recordar el nombre de mi mamá. ¿Sí? No estoy pensando todo el tiempo, pero si hago el esfuerzo, viene rápidamente. El nombre de una amiga, un lugar, el nombre del colegio que fue en el primario, no me acuerdo, pero si hago un esfuerzo, lo traigo al consciente. ¿Sí? Me acuerdo, el nombre del colegio que yo iba se llamaba, no sé, Ricardo Rojas, por ejemplo. ¿Sí? Viene rápidamente a la cabeza. O sea que el preconsciente sería algo así como una memoria que está guardada, pero al que yo puedo acceder rápidamente. La tercera instancia es el inconsciente. Bueno, esta tiene una particularidad, no se accede. Hay una barrera de la represión porque ahí está guardado todo lo reprimido, o sea, todas esas fantasías sexuales, todo está reprimido y guardado ahí. No se accede fácilmente. Sí se puede acceder, por ejemplo, con psicoanálisis, pero no se accede. La segunda tópica es cuando Freud, a esta estructura tan estable, va a decir que en realidad están todas relacionadas entre sí. Y al consciente le va a llamar el yo. El preconsciente lo va a modificar y va a decir que se va a llamar el super yo.
Ese super yo tiene dos partes. Super yo es la conciencia moral, la autoridad, las leyes, lo que aprendimos que se puede y no se puede, lo prohibido y demás. Tiene dos partes. Una parte buena, como un papá bueno, ¿sí? Que te dice esto está bien, está mal, y una parte mala, que es un super yo yoico, más sádico, que está ligado, digamos, al ello. El ello es el inconsciente en esta segunda tópica, y que va a intentar torturarnos todo el tiempo. Por eso uno, cuando ve una persona que se castiga a sí misma, por ejemplo, que quiere ser muy perfecta o que todo el tiempo está autoexigiéndose, cuando alguien se exige demasiado, uno dice es muy super yoica. ¿Por qué? Porque esta parte de este super yo que te dice lo que puedes y lo que puedes, te castiga todo el tiempo. Este pedacito de super yo está ligado a, lo que, a la tercera instancia, que acá Freud le va a llamar el ello. ¿Qué es el ello? Es algo así como el inconsciente, con una particularidad. Este ello no solamente tiene las fantasías reprimidas, sino que acá también están las pulsiones. Hay unas cuantas cosas más, ¿sí? Ahí. Entonces, estas son las dos estructuras, pero yo, super yo y ello son lo clásico que van a, se los digo porque cuando lo lean, en vez de decir el yo, el super yo y el ello. El yo es nosotros quienes somos en la vida cotidiana, pero recordar que el yo es solo la punta del iceberg de quienes somos. Nosotros no somos todo esto. Esto es importante que lo recuerden porque él va a traer algunos conceptos del yo y de la mismidad en su malestar en la cultura y luego no se comprende. Uno cree que es todo yo, no, no. El yo es un pedacito. Luego eso se extiende, sobre todo en la segunda tópica, hacia adentro, hacia el inconsciente, ¿sí? O sea, hacia el ello. Si yo estoy articulada con mi inconsciente, o sea, con el ello. Y ese inconsciente, que sería el nombre de la primera tópica, hace cosas conmigo y hace que yo haga ciertas cosas. Pensar que solo soy ello es una tontería. ¿Sí? Ese es el gran descubrimiento de Freud. ¿Sí? Eso es lo interesante, el inconsciente. ¿Cómo se articula ese inconsciente? Eso, pero yo conmigo todo el tiempo. Ahí está, que viene después, que les puse otro cuadrito más, y le puse que las características del inconsciente, que es lo más importante, ¿no? El inconsciente o el ello, en la segunda tópica, es amoral, o sea, ahí no hay moral, está todo bien, ¿sí? Da igual, si es bueno o malo, no hay moral, no existe. No hay palabra, o sea, no hay palabra, lo que hay son símbolos. Piensen en los sueños. Una de las manifestaciones del inconsciente son los sueños. Pero piensen en los sueños, ¿sí? Es todo símbolo, ¿sí? Aunque ustedes crean que hay palabra y demás, no hay palabra. ¿Sí? El inconsciente no tiene palabra, no tiene moral, es atemporal, o sea, no tiene tiempo, todo es presente permanente. Lo que le sucedió el día que nacieron es tan presente en el inconsciente como lo que está pasando ahora. Si lo pudiéramos traer, lo recordarían con esa actitud, ¿sí? Y está guardado. No hay antes, pero hay pasado, presente y futuro. Eso no existe en el inconsciente. Es presente permanente. Es omnisapiente. ¿Sí? Lo sabe todo, porque todo el saber está ahí. Todo lo que nos ha sucedido está ahí. Desde adentro de la panza hasta acá. Todo está ahí, en el inconsciente, y está reprimido. Está intentando pasar todo el tiempo. A veces pasa, a veces no. Depende de la barrera de la represión. Aparte, no hay contradicción, o sea, puede subsistir lo bueno y lo malo, lo mejor, lo peor, lo asqueroso y lo bueno, ¿sí? Da igual, está todo junto ahí. Y tiene dos características que se dan mucho en el sueño, que es la condensación y el desplazamiento. ¿Qué son estas características? Vieron que uno sueña algo y, por ejemplo, sueña que, no sé, es el cuerpo de la madre, pero la cara de la tía. Y tiene de fondo una canción que es la de, no sé, una cantante parecida a la madre, que sé yo. Uno dice, ay, qué sueño loco, los sueños parecen locos. No, a eso se llama condensación. ¿Por qué el inconsciente hace esto? Porque a veces lo que están soñando es algo tan fuerte, digamos, si se quiere, o traumatizante, que lo disfraza con otras figuras para que el sueño exprese eso. Pero el sueño es una de las manifestaciones. Miren la otra columna, no confundir características del inconsciente con las manifestaciones del inconsciente. ¿Cómo el inconsciente puede pasar, salta a veces la barrera de la represión y pasa a la vida cotidiana? Por ejemplo, un lapsus. Me equivoco en una palabra. Si hay un texto que después vamos a leer de Freud, en donde alguien lo va a presentar y piensa que lo que está diciendo, escribe en 1920, 1914,
Y le dice, acá tenemos, en vez de decir el psicólogo, que aparte él era psiquiatra, le dice el circólogo. ¿Por qué? Porque consideraba, se le escapó, ¿no? ¿Vieron cuando se nos escapa una palabra en vez de decir la otra? Bueno, no se nos escapa, eso se llama lapsus. Un acto fallido, cuando voy a agarrar algo y voy a agarrarlo, una cosa agarro la otra, o hago una cosa y quiero hacer la otra, si es un acto fallido, en realidad el inconsciente me está diciendo que haga algo y me equivoqué. La gente suele llamar acto fallido a la equivocación de la palabra, pero en realidad la equivocación de la palabra se llama lapsus. Los sueños son el lenguaje onírico del inconsciente. Por eso lo primero que se hace cuando uno hace tratamiento psicoanalítico es que, si sobre todo el psicoanalista es lacaniano o freudiano, es que le cuentes un sueño, ¿sí? Porque en el sueño está todo el lenguaje. Todo un lenguaje de símbolos. Otra manifestación es el chiste, ¿sí? El chiste tiene una particularidad. Una parte del chiste es consciente y la otra parte es inconsciente. O sea, vulgarmente nosotros decimos el chiste es la forma de decir lo que no puedo decir de otra manera. ¿Sí? No me atrevo a decirlo de otra manera, entonces lo digo en forma de chiste. Por eso hay tanto chiste en situaciones traumatizantes. ¿Sí? O gente que se ríe en situaciones, no sé, de duelos, de funerales, etcétera, etcétera. Bueno, el chiste, o cuando uno le quiere decir algo a alguien y ya no lo soporta más y se lo puede decir en forma de chiste. A mí los chistes y los sarcasmos me encantan. Eh, y la otra cuestión es los fallos en la escritura. Cuando escribe una cosa y escribe la otra y se equivoca en una palabra, le saca una letra y demás, son todas reacciones del inconsciente. El inconsciente es el otro en mí. Es lo que otros autores en la filosofía le llaman el tigre que está en mí. O sea, lo malvado, otros le llaman el payaso. ¿Sí? Todo está ahí. Pero está articulado conmigo todo el tiempo, va de la mano conmigo. De hecho, muchas de las cosas que hago cotidianamente están ligadas a satisfacer el inconsciente, aunque no se den cuenta. Bueno, la otra cosa que la puse muy rápidamente porque es un concepto que es básico, tiene que ver con el deseo. Porque los tres grandes conceptos que van a atravesar toda la psicología y atraviesan los conceptos de masa, concepto de grupo operativo, los conceptos de sufrimiento en instituciones y demás, es el concepto de deseo. El primero es el de la libido, la energía sexual que moviliza que vaya a hacer lo que hago. Las pulsiones, vida y muerte, están todo el tiempo jugando conmigo y jugando en los grupos, con nosotros, en las instituciones, etcétera, etcétera. Y el otro es el deseo. Bien, y esto en particular con los neuróticos. Ahora vemos las estructuras clínicas según Freud y según la psiquiatría. Digamos, no es que haya muchas más que estas tres. El deseo nace del resto que queda entre la necesidad y la demanda. Bien, ¿qué es la necesidad y la demanda? Lo explico rápido, igual lo vamos a ver en otra clase otra vez, esta idea del deseo. Pero todo esto parte de cuando uno es niño. Cuando uno es chiquitito y nace, digamos, necesitamos cosas. La necesidad es, necesito que me den de comer, necesito que me cambien los pañales, necesito que me bañen. Hay una mami, recuerda que esta mami es una función, puede ser un papá, un tío, qué sé yo, quien cumple esa función. Se me da de comer y me cambia, y cumple y llena todas mis necesidades. Las tiene que completar, las tiene que satisfacer por completo. Tiene que haber alguien ahí que complete mi necesidad. Pero eso es una necesidad. La demanda es otra cosa. Todo niño tiene necesidades, pero tiene una demanda. Toda demanda es demanda de amor. ¿Sí? ¿Qué quiere el niño? Quiere que la madre lo desee. ¿Sí? De hecho, uno dice, ¿es un hijo deseado o no deseado? O sea, quiere que lo desee. Ahora bien, la madre cuando desea al niño no es la única persona que desea. Llegó hasta acá porque hubo un deseo de un otro. En este caso, la función paterna. Quien sea que cumpla la función paterna. No necesariamente fue el hombre que hizo que esta mujer tuviera un embarazo, ¿eh? Pero su deseo no puede estar toda puesta en este niño, ¿sí? Tiene que estar puesta este amor, tiene que estar puesta en otras personas, los que la rodean. Debe haber otro más. Siempre son tríos, ¿sí? Siempre es un trío, todo en la vida es un trío, ¿sí? Más allá de lo que estén pensando, piensen en la religión, espíritu, pues, santo, qué sé yo, siempre. Son siempre tres, todo va en tres. Hasta los principios en la filosofía son de a tres, siempre es tres. Acá también es papá, mamá, hijo, siempre. Debe haber un tercero. ¿Por qué? Porque si hay un tercero, esta demanda de amor del niño tiene que estar, no puede ser total. Sí, parte de ese amor tiene que ir a otro. En este caso,
supongamos, lo ideal sería la función paterna, quien cumple la función paterna. Entonces esta madre lo mira a su bebé, le da amor, pero no le da todo, porque tiene que poder darle a las otras personas que están alrededor. Cuando la madre hace esto, cuando no cumple toda esa demanda, no estoy hablando de cariño ni de afecto, sino demanda de amor que es nivel de lo inconsciente, ¿eh? No confundir. Lo que hace agujerea al niño, digamos. O sea, ¿qué es agujerear? Le instala la falta. Y eso es lo que se espera que suceda. Si esto sucede, es satisfactorio. ¿Por qué? Porque una vez que instaló la falta, por eso dije que el deseo es el resto entre la necesidad y la demanda. Una vez que instaló la falta, le instala el deseo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como siente que algo le falta, va a ir por la vida intentando completarse. Cosa que no nos pasa a ninguno, nos completamos cuando nos morimos. Pero porque vamos intentando a completarnos, o sea, deseamos, ¿por qué? Porque tenemos una falta, porque fui agujereado, entonces hago cosas. Voy por la vida, estudio, trabajo, me enamoro de otras personas, busco si es un nene, una mujer parecida a mi mamá, si es una mujer o un hombre parecido a mi papá, y voy por la vida, voy viviendo. Si el deseo me permite vivir, pero me permite vivir porque tengo una falta. Esa falta, o sea, ese agujero que tengo, lo instaló mamá. ¿Por qué? Porque esa demanda de amor que yo le pedía todo para mí, me dijo, no, a ver, no es todo para vos. Yo te cubro toda la necesidad, sí, esa toda. Pero la demanda de amor es para vos, para el que tengo al lado, que será un padre, que sea, lo que sea, que tenga como otra persona, como ese tercero que tiene que estar ahí, para que vos puedas luego ir por tu vida buscando también completarte. Nadie está completo en la vida. Estar completo es algo así como ser un psicótico. ¿Sí? Eso no es posible. Sí, o sea, que una madre, esto es nivel del inconsciente, ¿eh? No es que la madre un día dice, ay, no te voy a tener para poder instalar el deseo. No, no, no. Eso es el nivel del inconsciente. Tiene que ver con la salud de la madre. Básicamente tiene que ver con esto. Más allá de lo que digan los psiquiatras, que aparte tiene que ver con lo genético, bla, 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 desde el psicoanálisis tiene que ver con la función materna, quien cumple esa función. O sea, el deseo permite la falta permite que yo desee. El deseo es el resto entre la necesidad y la demanda. La necesidad la puedo cubrir, la demanda de amor no la puedo cubrir toda y no es saludable que se haga. Si eso se hace, es de nivel del inconsciente, la madre no lo sabe, esta madre no está sana y lo que va a tener un chico psicótico. Sí. Ahora vamos a las estructuras clínicas, por eso expliqué lo del deseo que es tan importante. Las estructuras clínicas de psiquismo, no la estructura del psiquismo, no el yo y ella, sino las estructuras clínicas, ¿sí? Con lo que uno nace. Otra vez, yo se los digo varias veces porque a veces creen que uno puede, hay tres estructuras clínicas, uno puede pasar de una estructura a la otra. No, o sos neurótico, o sos psicótico, o sos perverso. Listo, terminó. No puedo saltar de una a otra. ¿Puedo tener un brote psicótico siendo un neurótico? Sí, si me tomo un montón de pastillas, si me golpeé la cabeza, si tengo un tumor, sí, pero mi estructura sigue siendo neurótica. ¿Sí? O sea, o soy neurótico porque es lo que construyeron conmigo. Lo que te toca suerte loca. ¿Sí? Y es inevitable. ¿Por qué? Porque yo no puedo al año y medio, si a los 2 años, cuando están construyendo a mi yo, cuando están construyendo, elegir, a ver, quiero ser psicótica, quiero ser neurótica, quiero ir con los vecinos de enfrente. No, es lo que me tocó. ¿Sí? Y lo que construyeron conmigo. Después vamos a ver cómo se construye un neurótico. Pero un neurótico tiene ciertas características, son lo que la gente cree que es la gente normal, o sea, nosotros. La normalidad no existe igual. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos fijaciones y fantasías todos de alguna u otra manera. Pero ¿qué le pasa al neurótico? ¿Cuál es, hay un cuadrito ahí, lo que motiva y lo lleva adelante al neurótico? La represión. Tiene que haber una barrera de represión para que todas esas fantasías no pasen. Si mami y papi construyeron esa represión. ¿Sí? Después más adelante lo volvemos a ver cómo es que la construyen. Sí, pero construyeron esa represión. Si no puedo andar por la vida haciendo lo que se me da la gana. ¿Sí? No puedo, porque hay leyes, porque hay previsiones, porque tengo que estar en cultura, porque tengo que estar con los otros, etcétera, etcétera. Si en el malestar en la cultura eso está explicado, pero por eso lo explico. ¿Qué sucede cuando hago algo que no está, que no es lo aceptado? Y tengo culpa. De todas maneras tengo culpa aún cuando no lo haga. Después vamos a ver por qué. Pero la culpa, digamos, y el castigo por lo que hago es la característica de un neurótico. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas puedo hacer si soy un neurótico común y corriente? O sea, cualquiera de nosotros. Y puedo tener algunos síntomas
Sí, ¿qué son? Si es ideacional, soy un obsesivo, soy un controlador. Si es conductual, que tiene que ver con la conducta, puede ser un fóbico. Por ejemplo, fobia a las arañas, fobia a las alturas, qué sé yo. Después explicamos con detenimiento por qué el fóbico hace lo que hace. O puedo tener alguna enfermedad, y eso se llama histeria de conversión, son los 3 síntomas clásicos de la neurosis. Por ejemplo, un sarpullido, el asma, característico de todo hijo primogénito, primer hijo, ligado absolutamente, digamos, a un síntoma neurótico, sobre todo de los padres. ¿Sí? Por eso es que el asma en los niños se trabaja con un equipo de salud mental también, aparte de las medicaciones y demás. La otra estructura es la psicosis, de la que venía hablando antes. Bueno, la psicosis tiene como síntoma las alucinaciones, los delirios y demás. ¿Qué es lo que le pasa al psicótico? El mecanismo de él no es la represión, él se llama forclusión. ¿Sí? Este mecanismo de forclusión es algo así, si lo van a ir a buscar después en otros lados, yo le puse la definición lacaniana. El problema de forclusión es un término que viene del derecho, por eso genera confusión. Pero en realidad la forclusión es algo así como cuando se forcluye lo que se llama el significante del nombre del padre. Sí, esto parece difícil porque es lacaniano, pero se lo explico fácil. Este nene, ¿sí? Que cuando yo le dije que necesitaba que lo arropen, lo acomoden, qué sé yo, que demanda el amor. Y cuando demanda el amor, en vez de decirle, bueno, esto es para vos y esto es para los demás, desde lo inconsciente, se le da todo el amor y no se lo agujerea, no se le instala la falta. Entonces, este chico cuando es grande, él cree que, digamos, no hay, porque ¿qué es lo que tiene que aprender el niño cuando es grande? Que hay diferenciaciones sexuales. Hay alguien que tiene un falo, que es lo que simbólicamente es el pene del padre, pero simbólicamente desde lo simbólico, no solamente el órgano genital. Y hay alguien que no lo tiene, que es la madre. Bien, lo que tiene que aceptar el bebé es que la madre no lo tiene y por eso desea otra cosa con otros. No importa si el otro es un hombre o no lo es. Es lo simbólico de esta representación. Bien, en este chico psicótico, él niega la falta de la madre. Él cree que la madre también tiene un falo. ¿Sí? Por lo tanto, no hace falta un padre. Por eso se llama la forclusión del nombre del padre. Y eso es un problema. Porque justamente que él crea que es todo y es lo completo, él se siente completo y por lo tanto la madre no le instaló la falta. Y este chico no desea. Y como no puede desear, lo alucina. ¿Por qué? Porque en la realidad uno va por la vida deseando porque te faltan cosas. Porque me faltan cosas, voy y que trabajo. Porque me faltan amor, voy y que me enamoro de alguien y el otro nunca me va a querer como yo creo que me tiene que querer. ¿Por qué? Porque me falta. Y es razonable que así sea. Y por eso voy a sufrir, etcétera, etcétera. Después veremos en el malestar de la cultura todo lo que me pasa con eso. Pero eso es vivir. Para el psicótico no cree eso. ¿Sí? Él cree que está completo. ¿Sí? Podemos saber características de un brote en una persona psicótica, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿qué características tienen? La arrogancia, la estupidez y todas esas cosas que son características de una persona. Que un psicótico puede estar integrado en sociedad si está medicado, por ejemplo, trastorno bipolar, etcétera, y algunos otros no. Pero básicamente tienen problemas con el lenguaje, sobre todo si están brotados y no se pudieron integrar bien. El delirio y las alucinaciones, que son formas de construir una realidad que él sabe que la que él tiene no es tal cual, que hay otra, y va a ser un intento. Eso es lo que hace cuando alucina. O cuando tiene problemas con las palabras y dicen varias palabras que no se entienden. Tienen una lógica en lo que él le está diciendo. Bueno, ese mecanismo se llama forclusión. Luego están los perversos, dentro de los que ustedes conocen como los psicópatas. Pero hay un montón. Pero la psicopatía es la clásica de los perversos. Los perversos tienen un mecanismo parecido al de los psicóticos, que se llama renegación, que es negación de todos estos traumas que él, con lo que él no puede, en donde un psicópata tiene una característica. Y la característica de los perversos, dentro de los perversos están los psicópatas, es que para poder satisfacerse, él se comporta como el objeto de satisfacción del otro. ¿Sí? Él no busca en el otro el objeto de satisfacción, sino que él es parte de esa satisfacción para el otro e intenta llevarla a cabo todo el tiempo. Al revés de lo que todo el mundo piensa, o piensan los psicópatas, no sé por qué todo el mundo piensa los asesinos seriales, porque son de las series, pero bueno, puede haber muchos psicópatas y la mayoría son funcionarios, ¿sí?
Así que, bueno, hay niveles de inteligencia, no todos los psicópatas son inteligentes, no pensar eso. Hay psicópatas estúpidos y algunos muy, muy inteligentes. Son grandes manipuladores, aprenden nosotros. No es que no tengan sentimientos, sí, tienen la alegría, todo en función de ellos mismos. Son narcisistas. En función de ellos mismos, pero sí, sienten todo eso. Lo que no tienen es empatía con el otro. O sea, si el otro sufre o no, les da igual. Pero sí sufren por ellos mismos. Podemos ver a un psicópata llorar si va preso, y sí, porque sabe lo que le va a pasar. ¿Sí? Va a intentar manipular, ¿sí? Eso es lo que le pasa. ¿Por qué digo yo que él es el objeto de goce del otro? Porque él está fijado en alguna de estas parafilias características y se le impone al psicópata, o sea, a los perversos se le impone eso y lo tiene que llevar a cabo no importa cómo sea. No es tonto, va a buscar las condiciones para poder llevarlo a cabo. Tampoco son tontos, ¿sí? Pero tarde o temprano, los enganchan, digamos. Si un psicópata o un perverso jamás va a ir a una consulta de salud mental. En todo caso, irá acompañando a algún otro, que en general la partener de un psicópata es una chica con trastorno de la personalidad, ¿sí? Una border, seguro. Pero bueno, siempre es la pareja clásica. La border es alguien que a todo dice que sí, que está confundida, la mujer muy golpeada, etcétera, etcétera. Bueno, no piensen que esto siempre es así, pero es característica. El psicópata, él piensa que todo está bien, que él está bien, que no tiene problemas con la moral, no le importa la moral para nada, él va y hace en esta relación. Por eso es que las características en donde lleva a cabo el ser el objeto de goce del otro, y para eso necesita lastimar al otro, si es un sádico, por ejemplo, o humillarlo, y eso no le importa para nada, ¿sí? Mientras que lo consiga. Las características son todas las filias, por ejemplo, el voyeurismo, la pedofilia. Un pedófilo es un perverso. ¿Sí? Se le impone, lo tiene que hacer sí o sí, ¿sí? Un pedófilo, los fetichistas, no sé, características de las películas clásicas que ustedes ven, donde un hombre le gustan las mujeres con taco, no sé, con taco aguja de color rojo. Es decir, le van a buscar a esta mujer y si son capaces de hacer, si es un asesino, de matarla solo para poder tener una satisfacción sexual a través de los zapatos rojos. Tiene que ver con eso, con ese objeto que se le impone para el goce. ¿Se entiende? O sea que el conflicto de él tiene que ver con la renegación. No confundir un perverso con un psicótico. Un perverso no alucina, no delira, hace. El psicótico alucina y delira. Los neuróticos fantaseamos. Todos los neuróticos vivimos en Disneylandia. Por eso nos creemos las cosas que nos dicen, por eso nos creemos las ilusiones. Y lo vivimos fantaseando tonterías. Alguien pasa y nos dice, hola, ¿qué tal? Y nosotros ya, no sé, imagínense un caso en donde alguien, lo digo siempre porque es característica, va para los muchachos, para las chicas, se encuentran a alguien que les gusta de toda la vida y un día pasa la persona y le dice, a vos te quiero, y sigue de largo. Y ese día esta persona, muchacho o muchacha, va a la casa volando en el aire, porque era alguien que le gustaba y ya se imagina que está enamorada, lo adora, ya se imagina, no sé, yéndose de vacaciones. Yo el otro día la persona viene y le dice, no, te quiero porque me ayudes a, no sé, a acomodar estas cosas. Y se pinchó el globo. Clásico de todos nosotros, ¿sí? Sobre todo por estas formas de hablar en donde uno no especifica, ¿sí? Los malos entendidos son características de los neuróticos. ¿Por qué? Porque fantaseamos. Donde vivimos todo el tiempo en Disneylandia. Y nos encanta, ¿sí? Hay que volver a la realidad. ¿Por qué? Porque lo que rige nuestra vida cotidiana es el principio de realidad. Y en el principio de realidad hay cosas que no se pueden. Por eso es que vamos a leer El malestar en la cultura. Si tienen preguntas sobre lo que está escrito ahí, que es una especie de resumen o alguna otra cosa de la que expliqué acá, la podemos volver a ver, pero para eso, como ustedes conmigo van a ver todas las clases asincrónicas grabadas una por una, con todos los autores y demás. Yo no repito las clases, los que sí respondo todas las preguntas en una clase en particular. Con Patricia van a tener cada tanto, muy de cada tanto, un sincrónico donde le van a pasar las preguntas, veremos cómo eso luego lo vamos haciendo, y después le especificaremos cómo haremos los parciales, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.